Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Jesús López Soto y el día de hoy nos encontramos en Santa María del Tule. ¿Para qué? Pues simplemente para hablar de hormonas. Definitivamente el ser humano es un ser complejo, que tiene hambre, que tiene sueño, que necesita para supervivencia crecer y reproducirse, y así también unas necesidades muy especiales como la de alimentar a sus crías. Entonces, para orquestar todo este tipo de funciones dentro de este ser muy complejo, necesitamos un sistema que regule todo eso, y para eso entra el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Son una serie de órganos que, coordinados de manera muy especial, van a poder coordinar toda esta serie de funciones para que ninguna se salga de control. Pero para que todo esto se lleve a cabo, este complejo sistema debe tener cierta especificidad, cierta disponibilidad y cierta duración. Entonces hablemos del sistema endocrino. Y bien, pero antes de empezar con cada una de estas hormonas, necesitamos entender qué es una hormona. Una hormona va a ser una sustancia que se va a producir en un órgano y va a ir y va a actuar en otro órgano. Va a ser una especie de mensajero químico. Este le va a dar ciertas instrucciones a cada órgano de cuánto debe de durar su acción y cómo debe ser esta. Y hablemos de arriba hacia abajo. Tenemos al hipotálamo, que va a controlar dos funciones principalmente. Una, la producción de oxitocina, que se encarga del placer, y la vasopresina, que se va a encargar de que no te deshidrates. La hipófisis, por su parte, va a producir diferentes hormonas, dentro de las cuales tenemos la hormona de crecimiento, las hormonas de la sexualidad, la FSH y la LH, así como la TSH, que es la encargada de la función de la tiroides. Tenemos algunas otras como de menor relevancia clínica, como la melatonina, que se va a encargar del ciclo circadiano del sueño. Ahora, tenemos a la glándula tiroides, que se va a encargar de producir hormonas tiroideas. Dentro de ellas las más importantes, T4, T3 y T3 reverso. Otra que es muy rara que realmente se llegue a afectar es la paratiroides, pero cuando se llega a afectar va a alterar lo que es el calcio. Otros dos órganos que muy probablemente no sabías que producían hormonas son el corazón, que produce péptido natriurético, y el estómago, que produce la gastrina. Pero definitivamente el que yo creo que todos conocen es el páncreas, que produce la insulina y glucagón. Ahora tenemos la suprarrenal, que va a producir unas hormonas principalmente de la supervivencia, como son la adrenalina y derivados amínicos. Tenemos el cortisol, la aldosterona y algunos andrógenos. Y también no se les olvide el riñón, que produce eritropoyetina, que nos ayuda en casos de anemia. Y otros dos órganos que principalmente nos diferencian en las funciones reproductivas son el ovario, en el caso de las mujeres, que producen estrógenos y progesterona, y en el caso de los varones, los testículos van a producir testosterona principalmente. Bueno, y ahora es importante hablar que las hormonas no siempre se van a producir a lo largo de la vida. Por ejemplo, las hormonas de la sexualidad se producen exclusivamente en dos periodos de la vida. Uno es en algo que llamamos mini pubertad. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros meses o incluso en los primeros 2 años de vida, muchas de las hormonas de la sexualidad van a estar encendidas, como son la LH y la FSH, y se vuelven a apagar hasta que llegue la pubertad. En el caso de la pubertad se pueden empezar, en el caso de las niñas, a partir de los 8 años y en el caso de los hombres a partir de los 9 años. Si sucede esto antes, se le llama pubertad precoz. Ahora, otro ejemplo es la hormona del crecimiento, que la hormona del crecimiento no siempre se va a secretar o va a tomar mayor relevancia a partir de los 2 años hasta la adolescencia, y después va a tener cierto descenso. Uno de los casos más particulares es la prolactina, que esa es exclusivamente después del parto, para ayudar a alimentar a las crías. Ahora, algo mucho más importante es saber el tiempo o duración de estas hormonas. Por ejemplo, tenemos algunas hormonas como la adrenalina, que su vida media es de menos de 1 minuto. La insulina, esa dura un poquito más, de 3 a 10 minutos. La hormona del crecimiento, por allá de la hora, pero tenemos hormonas que incluso pueden durar mucho tiempo en el cuerpo. Por ejemplo, la hormona tiroidea, que su vida media, si es la T3, pues es muy corta, pero si es la T4, tiene una vida media de hasta 5 a 6 días en el cuerpo. Y aún todavía más importante, ¿en qué momento se secretan del día? Por ejemplo, la hormona tiroidea se va a secretar prácticamente o va a mantener sus niveles estables durante todo el día. Por eso, pues prácticamente un estudio de tiroides teóricamente se puede tomar en cualquier momento del día. Tenemos otros dos casos muy particulares, como son la hormona del crecimiento,
que se va a secretar más o menos con algunos estímulos como el ejercicio, como la hipoglicemia, pero principalmente o de manera fisiológica se va a secretar durante la noche. Pero para que esta hormona se pueda secretar de manera correcta, debemos tener un sueño profundo, al menos 3 horas. Entonces, los niños se deberían estar durmiendo desde las 9 de la noche para que a las 12 aproximadamente se esté secretando la hormona del crecimiento. Y antes de eso, 0 pantallas. Definitivamente eso evita que se secrete la hormona del crecimiento. Si hay pantallas, no se va a secretar. Por el contrario, tenemos una hormona que su principal momento de secreción va a ser durante la mañana. Ustedes la conocen y prácticamente le están echando la culpa de su estrés, que es el cortisol, que principalmente se va a secretar a primera hora de la mañana. Por eso cuando mandamos un estudio del cortisol, generalmente se pide un cortisol matutino a las 7 de la mañana, porque es el momento en el que se debería encontrar más elevado. Si lo tomamos en otro momento del día, pues prácticamente no nos está dando mucha información, porque habitualmente debería secretarse en la mañana y no en las tardes. Y bueno, tenemos otras hormonas un poquito más peculiares que estrictamente no se van a secretar en ningún momento del día, pero sí se van a secretar con cierta periodicidad, y nos referimos a las hormonas de la sexualidad, tanto la LH y la FSH. Entonces estas hormonas no se van a secretar, pues vamos a decir diario, sino que en ciertos periodos del mes. Y bueno, yo sé que es un poquito complejo hablar de hormonas y de cuáles son las funciones de ellas, pero si sigues el canal y te suscribes, vas a poder recibir mucha información, ya sea que te preocupe tu salud o que tengas alguna persona que tenga alguna enfermedad relacionada con las hormonas. Y no le tengamos miedo a conocer sobre estas hormonas. Nos vemos a la siguiente. Y bueno, antes de que me vaya, les voy a dejar estos hermosos paisajes de Santa María del Tule, que es un pueblo de aquí de Oaxaca, muy cercano a donde yo vivo.